Estamos de regreso, último bloque en la edición central de Canal 20 de Noticias. Hablamos de las falsas denuncias, sobre todo aquellas que se dan en el marco de conflictos familiares y que buscan interponer alguna medida judicial para alejar a alguno de los padres, a alguno de los progenitores de sus hijos. Hay una entidad, una organización que buscó desde hace un tiempo recolectar falsas denuncias, realizar estadísticas y por supuesto trabajar para evitar. Se trata del Observatorio de Falsas Denuncias. Estamos en contacto con Andrea Huazzi. Ella forma parte de esta organización y vamos a conversar sobre este tema. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Germán Giachero te saluda. Buenas noches, Germán. Mucho gusto y muy agradecida por otorgarnos este espacio para visibilizar la problemática de las falsas denuncias. Bueno, es una problemática muy grave lo que ustedes están hoy por hoy, bueno, tratando de hacerle frente. La verdad es que sí, está en alarmante crecimiento. Si nosotros nos ponemos en lo que fue hace un año el lanzamiento del observatorio y lo que pasó a partir del 27 de julio, el relanzamiento del Observatorio de Falsas Denuncias, la difusión, la visibilidad y la cantidad de ciudadanos que se sintieron afectados y empezaron a depositar su información en el observatorio, tenemos que decir que efectivamente es un problema social. Lo que pasa es que en lo que refiere a falsas denuncias, el miedo, la vergüenza impiden que las personas puedan visibilizar lo que están viviendo. Entonces, hoy lo que está sucediendo es que son sus familias, sus esposas, las madres, que están detrás de poder colaborar en la visibilización de este flagelo, porque bien decías vos recién que se está utilizando en las separaciones para el impedimento de contacto de alguno de los padres, ya sea madre o padre, con sus hijos, pero también se está utilizando para dañar, para venganza, para correr a personas de puestos laborales o de poder, e incluso extorsión por dinero. Entonces, hoy estamos hablando de que las falsas denuncias se están utilizando para dañar a las personas. Ahora, Podemos decir ahora que, sí, Andrea, perdón, no, discúlpame, en este sentido, no, por favor. hablamos de falsas denuncias, las denuncias son presentadas ante las diferentes instancias del Poder Judicial. ¿Cómo es que llegan a evolucionar estas falsas denuncias en todo caso? Porque estamos hablando de que hoy los testigos y las pruebas que presentan las víctimas de falsas denuncias no están tenidos en cuenta. Y esto están dando cuenta de los registros que estamos recibiendo de las personas que están afectadas. Testigos, pericias, pruebas no están siendo consideradas porque hoy se cree específicamente y solo el relato o la versión de la persona que denuncia. Y esto es lo que necesitamos empezar a visibilizar, que la justicia empiece a contemplar estas pruebas que las personas están presentando, porque no se están considerando. Sin ir más lejos, el ejemplo más claro y cercano que tengo en el día de ayer, en Bahía Blanca, una fiscal, frente a una audiencia en el tribunal, la mujer que denunció un abuso sexual se arrepintió, lo dijo en el tribunal en la audiencia, y así todo, la fiscalía pidió 6 años de prisión para la persona afectada, denunciada. Entonces, estamos hablando de que ni siquiera se está considerando el arrepentimiento de la persona que quiso utilizar para dañar a su expareja por cuestiones internas, pero tampoco se le está descreyendo. Entonces, teniendo las herramientas, las pruebas y los testigos, tenemos que empezar a reclamar a la justicia que empiecen a considerar estos elementos que está presentando la víctima de falsa denuncia, porque está sucediendo. Pero lo más grave es que se está desatendiendo a la verdadera víctima. Esto es lo más grave que está sucediendo con las falsas acusaciones y la herramienta para dañar a un ciudadano común. Hoy cualquier ciudadano puede estar afectado por una falsa denuncia. ¿Por qué? Porque hay instrucciones claras de que una persona va y realiza una denuncia en contra de alguien y tenga el relato que tenga, se la tienen que tomar y a las 24 horas ya se notifica. Y a partir de ahí empieza el proceso judicial. Entonces, no hace falta que yo presente absolutamente nada para denunciar a alguien. Y a partir de ahí es donde estamos fallando. Andrea, ¿cuáles son los delitos más denunciados en este contexto de falsas denuncias y quiénes son las víctimas principalmente? El abuso sexual. Ustedes tienen que tener en cuenta que en este proceso que nosotros estamos analizando, todo lo que es las falsas denuncias, si no es aberrante, no tiene el efecto que necesitan. Por eso las personas los invade el miedo y el temor a exponerlo.
Los abusos sexuales es una de las denuncias que más se utilizan para poder obtener alguno de estos ventajas en la separación o en el daño económico o en algún puesto de poder. Las personas más afectadas podríamos decir que son los hombres, pero digo podríamos decir porque increíblemente estamos recibiendo cada vez más casos de mujeres que están siendo afectadas, denunciadas por violencia, abuso sexual y acoso. Y no estamos hablando incluso y no se están abriendo debates de violencia en, por ejemplo, las personas del mismo sexo. Entonces, hay que abrir un espacio de debate, de información, para que empecemos a hablar de la problemática de la violencia sin género. Tenemos que empezar a sacarnos el mote de el hombre, la mujer. No estamos hablando, la violencia es una sola violencia y no interesa a quién esté afectando, ya sea hombre, mujer y menores. Hace poco leí un informe de la Cruz Roja Internacional en la que decía que debemos empezar a prestar atención en la violencia que están sufriendo los hombres y los niños. Eso no lo podemos dejar de lado. Es muy importante lo que está pasando a nivel mundial con los informes con respecto a la violencia. Y no está diciendo que no existe la otra violencia, está diciendo que todos pueden llegar a ser violentados, no interesa su sexo ni su preferencia sexual. Y en este sentido, por allí se puede agregar que las falsas denuncias en todo caso atentan contra las denuncias reales, las denuncias verdaderas, donde hay serios motivos para realizarla, para hacer una presentación judicial que puede terminar afectada por este tipo de falsas denuncias que ustedes permanentemente están exponiendo. Tal cual, la tasa de femicidios cada vez está más alta. Entonces, ¿cómo podemos evitar que eso suceda? Armando espacios de concientización, espacios de difusión. Nosotros debemos concientizar que las falsas denuncias son un delito, porque si no, no podría suceder que un nene de 13 años, como en Pergamino, fue denunciado por compañeras de 13, 14 y 15 años por abuso sexual. El nene de 13 años fue imputado, intervino un juez penal y un juez de familia por ser menores de edad, y cuando peritaron los teléfonos de las nenas, era todo falso, lo habían armado porque le tenían bronca. Entonces, ¿cómo se puede llegar a desarmar esta cuestión que está sucediendo con las falsas denuncias? Porque consideran que no hay consecuencias, y sí tienen consecuencias las falsas denuncias, porque son delito. Estas chicas o sus familias hoy están en proceso de investigación porque el daño psicológico y la carga que le generaron a ese nene de 13 años, que le hicieron 12 escraches en la plaza principal de Pergamino, no lo recupera más. Psicológicamente, socialmente, la reinserción, y estamos hablando de un nene de 13 años, entonces ya no hay más una seguridad jurídica, principalmente podríamos decir para los hombres, pero ya estamos hablando también de que muchas mujeres están siendo privadas de su libertad, excluidas laboralmente, excluidos de sus ámbitos, por ejemplo, de comunidad o de campaña, porque muchas veces se aplican protocolos internos. Bueno, el caso María Luz Barabale, que perteneció a un colectivo feminista, su pareja la denunció internamente por violenta y le excluyeron de todos lados, y esa chica desgraciadamente se quitó la vida. Entonces, estamos hablando de una grave problemática que está en alarmante ascenso, porque debemos concientizar que las falsas denuncias son delito. Y por otro lado, que la justicia empiece a tener en consideración las pruebas y los testigos que presentan las personas que están acusadas de abuso, acoso, violencia, porque existen, pero también se está utilizando esta herramienta para dañar. Andrea, te queremos agradecer muchísimo desde el Canal 20 Noticias por este contacto. Por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Buenas noches, Andrea Guachi, integrante del Observatorio Falsas Denuncias.